pauta, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para continuar, hermano, este camino de el Evangelio como iglesia, lógicamente, del Señor. La iglesia ha sido puesta, hermano, y llamada, más que todo, a ser una iglesia intercesora, y eso lo miramos en la Biblia. Ahora, para hablar de intercesión, tenemos que ver lo que es intercesión, porque intercesión viene de la palabra, hermano, inducano. Oiga, intercesión viene de la palabra inducano, que es primeramente encontrarse con. En este punto, la intercesión nos ayuda a encontrarnos con Dios, nos ayuda a encontrarnos, hermano, delante de la presencia del Señor. Y la iglesia, pues lógicamente que ese es el objetivo. El objetivo de reunirnos en este lugar es de encontrarnos con la presencia del Señor. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? El objetivo de esta reunión es encontrarnos con la presencia de nuestro Dios. Ahora, eso indica inducano, encontrarse ¿con quién? Con el Señor, ¿entiende? Y qué cosa mejor que encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nos reunimos, hermano, a orar, a interceder. También, hermano, inducano, también significa a fin de conversar. El propósito de venir a este lugar, el propósito de interceder, el propósito de orar, hermano, la misma palabra orar quiere decir conversar. Conversar es un diálogo, conversar es, hermano, una especie de palabras de recíprocas que ayudan a dar un entendimiento. Y la iglesia, hermano, ha sido llamada para conversar y conversar con el Señor. Conversar, hermano, nos da a nosotros la pauta a dar un entendimiento y ser entendidos. Dios nos entiende lo que nosotros deseamos y nosotros entendemos lo que Dios desea con nosotros. Por eso, inducano es a fin de conversar. Los estamos reuniendo o encontrando con el Señor para conversar. Amén. No venimos aquí y ni vamos a orar, hermano, para otra cosa más que para conversar. Mire, la oración es indispensable. Cuando el Señor se apartaba a orar, Él iba a platicar, a conversar con su Padre. Y todo lo que su Padre quería, Él lo sabía y Él lo hacía. Por eso la única manera de hacer la voluntad del Señor es conversando. Conversando se entienden las cosas. Yo creo que la conversación, hermano, es algo bíblico, es algo que viene de parte del Señor y que nosotros debemos de practicarlo mucho, la conversación. Hablando se entiende, hay un dicho que por ahí dicen, hablando se entiende. Entonces, el hablar es conversar, en este punto, conversar, ¿entiende? Y luego de conversar, porque la misma palabra inducano habla de ello, luego de conversar, hermano, es luego hacer peticiones. Yo he oído oraciones, hermano, de personas delante del Señor que tras de que llegan comienzan a hacer peticiones y peticiones y peticiones. Y yo creo que todo tiene su manera de hacerse. Yo creo, hermano, que para arrancarle algo a alguien, primero hay que decirle cómo estás. ¿Entiendes? Porque cae pesado cuando alguien llega por primera vez, hey vos, dame esto, ¿entiendes? O necesito esto. Yo creo que allí se necesita un poquito más de diplomacia, ¿verdad? En el asunto de conversar con Dios, porque primero es cierto que cuando vamos a la presencia de Dios, hermano, llevamos una petición, cualquier cosa le vamos a pedir, algo que necesitamos. Pero, según la palabra indumano o inducamo, es una forma, hermano, de entrarle a la presencia de Dios. Fíjese que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. El Señor puso los principios, las bases como orar. Cuando ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y comienza a darle las bases. Pero la forma en cómo darle al Señor, hermano, la manera de soltar en Él
lo que nosotros necesitamos es a través de esta palabra hacer petición después de encontrarse con el Señor y después de estar conversando un rato, comenzar a darle la petición. Y la petición debe de ser, hermano, o tiene que ser a favor de alguien, porque eso quiere decir intercesión, a favor de alguien o en contra de alguien. O sea que la intercesión no solamente es para bien de algo. En la Biblia encontramos, hermanos, muchas intercesiones que iban en contra de muchas naciones, en contra de muchos personajes. Entonces, la intercesión nos enseña a nosotros a pedir en oración algo a favor o algo en contra. Ahora, fíjense que se anexa a esta palabra inducano una frase que yo encontré en el diccionario es Huper inducano. Oiga, Huper inducano, que es otra manera de hacer petición a favor de otro. Entonces, lo que nosotros miramos en el versículo que hemos leído, Hechos 12:5, estamos encontrando, hermano, una intercesión a favor de Pedro, porque dice la Biblia que Pedro lo habían apresado y cuando lo habían apresado, no lo habían apresado para saludarlo, sino que dice la Biblia que al día siguiente lo iban a matar. Pero la iglesia, y eso es importante, hermano, que la iglesia sepa de intercesión. Es importante, mire, no hay arma más poderosa en la iglesia que la intercesión. No hay arma más poderosa en el cristiano que la intercesión. La intercesión es, hermano, vital, es importante en la vida de un cristiano. Pedro estaba en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar, dice el versículo 5, la iglesia hacía sin cesar oración. Ahora, en cierta ocasión, su servidor pastoreaba una iglesia en San Pedro Sula y esquina opuesta de la iglesia se levantó un centro de alcohol, venta de alcohol, en otras palabras, cantina. Esquina opuesta de la iglesia. Una cantina no puede estar cerca de la iglesia. Tiene que estar por lo menos a unos 100 metros mínimo de una congregación. Pero nosotros no pusimos ninguna excusa delante de los hombres, no fuimos a reclamarle, ni fuimos a decirle nada, sino que lo que hicimos es buscar la intercesión. Cuando buscamos la intercesión, comenzamos a orar, y la iglesia se unió en oración, comenzamos a orar para que la cantina, el centro de venta de alcohol, hermano, se disipara, que Dios pusiera su mano. Eso se llama intercesión. Estuvo como 1, 2, 3 meses funcionando con una rocola, y ya póngase a pensar usted, escuela bíblica con los niños y la rocola con las rancheras al frente, y los bolos al frente, y gritando, y esto, y lo otro. Pero nosotros no hacíamos nada contra ellos, porque la pelea no era contra ellos. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Ahora, comenzamos a orar, comenzamos a interceder en contra, no a favor, sino en contra, hermano, de dicho centro. Bueno, como Dios es un Dios que escucha, ¿sí o no? Como Dios es un Dios que escucha, y como somos hijos del Señor y la iglesia es del Señor, pues Dios comenzó a poner su mano. Sin meter las manos nosotros, porque el creyente no debe de meter sus manos, hermano, teniendo un Dios todopoderoso. ¿Entiende eso? Usted nunca meta sus manos, deje que Dios trabaje por usted, que Dios opere por usted, deje que Dios actúe por usted. No meta sus manos, ni siquiera abra su boca en contra de aquellos que se levantan en contra suya, sino que solamente dirija su voz al cielo y dígale: Señor, tú eres mi protector, mi salvador.
Amén. Tú eres el Señor. Ahora viene orando. Pasó un mes, pasó 2 meses. A los 2 meses y medio, hermano, como que hubo un cortocircuito, un recalentamiento de cables en el establecimiento. Y se quemaron todos los cables y agarró fuego parte del techo de la casa de donde estaba él. Entonces dijimos, no, bueno, pues Dios está obrando, no es que los alegrábamos por ello, pero estábamos en contra de eso y algo Dios tenía que hacer. La volvieron a reparar y volvieron a entrar. Le dije yo, oye, aquí está fea la cosa, la pelea está fuerte. Pues seguimos orando. Hermano, a los 3 meses, totalmente se quemó la cantina. Ahora, quemada la cantina, ya estábamos en paz nosotros. ¿Por qué? Porque la cantina ya no estaba. Pero algo muy importante que sucedió a través de esa intercesión. No solamente se quemó la cantina, el establecimiento, sino que comenzó a llegar la esposa a la iglesia. La esposa del cantinero. Oiga, comenzó a llegar a la iglesia, Amén, qué bueno, ¿verdad? Y ya al comenzar a llegar, pues se hizo cristiana y excelente cristiana. Al tiempo llega el cantinero. Llega el cantinero y se convierte al Señor. Fíjense qué importante esto. Se convierte al Señor. Y no solamente se convierte al Señor, sino que se convierte en un servidor del Señor en la iglesia. Ahora, ¿qué hubiese pasado si nos hubiéramos confrontado cara a cara con el cantinero, ¿verdad? De pastor a pastor. Él pastor de las ovejas del aguaro y yo pastor de las ovejas del Señor. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera habido una confrontación allí, hubiéramos quedado de enemigos y no hubiéramos logrado nada. Entonces, la intercesión es, hermano, para evitar problemas. Bien. O sea que la intercesión nos ayuda a nosotros, hermano, a no caer en disgustos con los demás. Por eso le decía al comienzo, cuando usted tenga una dificultad con alguien, doble sus rodillas. Porque para eso tenemos libre acceso para entrar a la presencia del Señor. Amén, ¿entendemos eso? Ahora, entonces, hermano, cuando comienza a florecer el desarrollo de la intercesión, comienza la iglesia, hermano, a desarrollarse como cuerpo de Cristo. Porque como iglesia, la iglesia se caracteriza por orar. No hay iglesia que no ore. La iglesia se caracteriza por orar. Y la iglesia, cuando se va, hermano, introduciendo en la oración, en la intercesión, va formándose como cuerpo de Cristo. Y esto es lo que queremos tocar en esta noche. Hay muchos aspectos que abonan a la intercesión o a la iglesia intercesora, pero queremos tocar 3 aspectos en esta noche que ayudan mucho a la intercesión. Porque, como dijimos, hay varios aspectos, pero algunos, hermanos, son más fuertes para desarrollar en el cuerpo de Cristo que otros, aunque todos son importantes. Pero fíjese que la Biblia nos habla, hermano, de los aspectos de la intercesión de la iglesia. Y número uno de los aspectos es fe. La fe. Fíjese que la Biblia menciona, según Hebreos capítulo 11, verso 6, menciona, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Búscalo ahí, Hebreos 11:6, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La única manera de acercarnos a Dios es a través de la oración.
Pero si nos acercamos a Dios sin fe, entonces, hermano, nuestra oración no tiene efectividad. Óigame, efectividad. Por eso el escritor del libro de los Hebreos habla claramente en eso. Que para poder entrar a la intercesión se necesita la fe. Me va a decir, hermano, pero la fe es para mover montañas. Bueno, la fe adjunta en la intercesión mueve montañas. La fe no funciona, hermanos, si primero no se expresa lo que se tiene que expresar. Quiero que me entienda muy bien esto. La fe no funciona si primero no se expresa lo que se tiene que expresar. Una persona que tiene fe, dice la Biblia, le puede decir a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasa. Pero hay que expresar, y como la intercesión es una conversación, entonces no puede haber un desarrollo de fe si no hay una expresión. No sé si me estoy dando a entender. Pero, hermano, nadie que pueda decir, tengo fe, sin orar, puede ser efectiva su fe. ¿Aló? Nadie puede decir, yo tengo fe, y no ora. Porque la oración va adjunto, va mancomunada, va unida, hermano, con la fe. La intercesión va unida. La iglesia estaba orando, haciendo oración por Pedro, porque tenía fe la iglesia que el Señor iba a obrar en la cárcel donde estaba Pedro. Mire qué importante es. Por eso la iglesia, hermanos, se caracteriza como una iglesia de oración, una iglesia de poder, una iglesia de fe. ¿Por qué razón? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por medio de la fe es posible, hermano, desprender virtudes del Señor. La iglesia es la que está escogida, la que ha sido apartada, hermano, para hacer desprender virtudes del Señor. La iglesia es la que tiene el acceso a Dios. La iglesia, hermano, ha sido levantada, ha sido formada por el Señor para que sea la iglesia la que entre a la presencia de Dios. Y cuando entra a la presencia de Dios, entonces extrae virtud de Dios. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? La iglesia ha sido elegida para eso. Y nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo místico de Cristo se está moviendo, hermano. Y el cuerpo místico de Cristo es el que entra a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para extraer, por medio de la fe, depender o desprender virtud del Señor. ¿Se acuerda aquella mujer con flujo de sangre? Que decía, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo me acercare a él y tocara su borde de su manto. Y esa mujer, hermano, su fe la llevó hasta allí y tocó el borde de su manto. Y dice que cuando tocó el borde de su manto, virtud salió del Señor. Oiga. Y su flujo de sangre desapareció. Entonces el Señor cuando hermano sintió que virtud salió de él, se dio vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, estás loco, Señor. Si te tienen aprisionado y tú dices, ¿quién te ha tocado? Si te tienen apretado allí y tú dices, ¿quién te ha tocado? No, es que ese toque no es un aprisionamiento natural, ese es algo sobrenatural, porque virtud salió de mí. Oiga, o sea, hermano, que para llegar al Señor se necesita una fe que extraiga virtud del Señor. Cuando venga usted al Señor, venga con la certeza, la seguridad, hermano, de que va a recibir lo que usted necesita. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo eso? Bueno, voy a ir a la iglesia a ver qué sucede. Voy a ir ante el Señor a ver. No es a ver, hermano, a corroborar lo que va a suceder. ¿Entendemos eso? Porque donde está el Señor
allí suceden cosas sobrenaturales. Un aplauso al Señor esta noche. Donde está el Señor suceden cosas sobrenaturales. Dígame, ¿a dónde iba el Señor sin una manifestación? Donde quiera que iba el Señor, había una manifestación sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es sobrenatural. Y el que es sobrenatural solo hace cosas sobrenaturales. Por eso nuestro Señor es sobrenatural y lo que hace en nosotros es sobrenatural. Y lo que seguirá haciendo, hermano, es sobrenatural. Por eso, hermano, la iglesia ha sido llamada a ser sobrenatural. No una iglesia natural, sino una iglesia sobrenatural, porque la iglesia fue formada, hermano, en lo sobrenatural del poder del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces la iglesia es sobrenatural. Por eso la iglesia no se mueve en lo natural, se mueve en los milagros, en los prodigios, se mueve, hermano, en las visiones, se mueve en todo lo sobrenatural. Cristo se movió en todo lo sobrenatural. Ahora, se necesita la fe. ¿Sí? La iglesia que intercede tiene fe. La iglesia que intercede es una iglesia, hermano, que tiene fe. Y porque tiene fe y intercede, suceden las cosas. Lo que sucedió en la cárcel con Pedro, hermano, eso no se sucede en cualquier lado. Y no es común. ¿Entiendes? No es común eso. No es ni tan común, hermano. Óigame bien, que ni Pedro se la creía. Oiga, ni Pedro se la creía. Pedro iba para afuera, hermano, y creía que era un sueño, creía que era algo raro. Y cuando se miró afuera, se dio cuenta que algo sobrenatural había sucedido. Y cuando llega a la casa de María, hermano, dice que estaban orando estos hermanos allí por Pedro y tocó la puerta. Miren lo que es la iglesia del Señor. La iglesia que, hermano, que se mueve en lo sobrenatural. Por eso la fe es importante. Ahora, Lucas capítulo 5, verso 18 nos habla de un hombre que trajeron un enfermo en un lecho y lo metieron, hermano, por un techo hasta donde estaba el Señor. Fíjese que había la multitud, estaba lleno. Ustedes saben que el Señor siempre se rodeaba de multitudes. Ahí estaban los fariseos, los jebuseos y todos los feos, ahí estaban con el Señor. Todos estaban ahí. Unos viendo lo que el Señor decía, otros viendo qué es lo que iba a hacer, otros por ver qué conseguían, pero todos estaban ahí. Pero dice que había unos hombres que llevaron a un hombre enfermo, paralítico. Oiga, esos no iban a orar, pero tenían fe. Y dice que agarraron a aquel hombre en su lecho y lo llevaron, pero como estaba lleno de gente, no podían entrar a la casa. Dice que se subieron a la azotea de la casa y abrieron un hoyo. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Abrieron un hoyo y por el hoyo con unas cuerdas dejaron ir al enfermo, hermano, con el lecho, hasta que lo pusieron frente al Señor. La acción era buena, pero era más buena la fe que tenía esa gente, dice. La acción era buena. Y dice que cuando llegaron, cuando se puso al frente, el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Mire, posiblemente el paralítico ese que estaba en el lecho, le decían, no, déjenme aquí, me van a matar, terminar de quebrar, hombre. Subirlo por un techo y dejarlo, bajarlo por sogas, hermano. No, hombre, no se molesten, hombre, aquí estoy bien. No, hombre, venite, te vamos a llevar. Te vamos a llevar porque yo sé que el Señor te va a sanar. No, hombre, déjenme aquí, tranquilo estoy. No, me van a terminar de desguabilar mis hermosos cuerpos, todo
doblado ya. No te preocupes. Pero miren, está lleno, hay obstáculos. Eso es lo que hace la fe, hermano. La fe, oiga, la fe es como el agua que siempre busca una salida. Óigame, la fe es como el agua que siempre busca una salida. Estos hombres buscaban la salida y dijeron, no, está lleno, no hay problema. Otros bien dicho, bueno, ya no se pudo, muchachos, otro día será, los vemos y lo dejamos. No, dijeron, no, ya estamos aquí, ahora te vamos a meter. Hermano, ya estamos aquí, ahora los vamos a meter a la presencia del Señor. Amén. ¿Usted está aquí? Ahora los vamos a meter a la presencia del Señor. ¿Entiende eso? Ahora lo vamos a meter y lo bajaron, hermano. ¿Entiende? Hasta que llegaron al del Señor, y cuando llegaron al del Señor, el Señor los sana. Y le dice, tu fe te ha salvado. Y dijeron los fariseos, y entonces dijo, ¿qué más fácil decir? Tu fe te ha salvado o a ti te digo, levántate y anda. Y dice que inmediatamente se levantó aquel paralítico y comenzó a caminar. Comenzó, hermano, a tener una nueva perspectiva en su vida. Eso es lo que hace la fe. ¿Sabe que a Pedro lo iban a matar? De hecho, que lo iban a matar porque para eso, hermano, lo encarcelaron. No fue para felicitarlo. Herodes no encarceló a Pedro para decirle, Pedro, qué buen trabajo estás haciendo. Dice la Biblia, hermano, que Herodes había echado mano de Jacob, ¿entiende? Y había apresado a Jacob y había matado a Jacob. Y dijeron, y le gustó eso al pueblo. Entonces dijo Herodes, bueno, si al pueblo le gusta que mate yo a los cristianos, así que sigue Pedro. Y después Juan, y después los otros, los tenían en lista. Agarren a Pedro, y lo agarraron, hermano, y lo metieron a ver. Mañana te vas al matadero. Pero como había una iglesia poderosa, hermano, por eso el diablo nunca podrá con una iglesia que intercede. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Cuántos son iglesias del Señor? ¿Cuántos son de esa iglesia, hermano? Somos de esa iglesia. Amén. Lo que Herodes no sabía, que Pedro tenía unos hermanos en la fe que sí les gustaba orar. Eso es lo bonito, hermano. Eso es lo bonito, saber que alguien está en problemas, pero bonito es saber que tiene unos hermanos en la iglesia que sí les gusta interceder. Triste sería estar enmarañado, ¿verdad? Y saber que nadie le puede ayudar, ni siquiera en oración. Eso es lo más triste. Pero Pedro sabía, hermano, que había una iglesia clamando por él. Yo escuché un testimonio hace algunos años, 1977, yo conocí a un varón cubano. Dice el testimonio de él que él salió de Cuba por ser perseguido por el Evangelio. Dice que salió un día lunes, hizo una embarcación de 7 pies, hermano, de plywood, y 5 se subieron en esa embarcación de plywood de 7 pies y se tiraron al mar para llegar a la Florida, desde Cuba. Pero dice que en mitad del mar, ya en medianoche, se levantó una tempestad. Se levantó una tempestad fuerte. Lógicamente una tempestad, hermano, ante una embarcación de plywood con clavitos de 1 pulgada posiblemente, era imposible resistir. Y la desarmó. Bien. Y de noche, y dice que comenzaron a nadar, hasta que llegaron a unas piedras, porque habían unas piedras en medio del mar, como que era un arrecife y no sé qué había allí. Y ahí estuvieron, y dice que toda esa noche, los tiburones alrededor de ellos. ¿Entiende? Los tiburones alrededor de ellos. Pero en
en tierra firme, óigame, en tierra firme, la iglesia estaba orando por ellos. Oiga. Tal vez no le puedo contar todo el testimonio porque es 1 hora o hora y media de testimonio. Pero dice él que estuvieron ahí 7 días sin comer, en una piedra de roca viva allí, sin comer y sin tomar agua. Y la iglesia seguía clamando. Él tenía la fe que la iglesia estaba clamando y clamando. Hasta que llegó, hermano, un barco, óigame bien, un barco, no estadounidense, sino un barco común así. Y dice que comenzaron a hacerle señas, ¿entiende? Y llegó el barco y los rescataron y le dice, ¿qué andan haciendo aquí? No, que vamos para Estados Unidos, venimos de Cuba. Le dice, pero aquí están lejos de Cuba y de Estados Unidos. Están en la isla de Nassau. Una islita en medio del mar, hermano, lejos. ¿Entiende? Creo que la isla de Nassau, hermano, pertenece a Inglaterra, algo así. ¿Entiende? Y no podemos nosotros llevarlos hasta donde ustedes van. Pero los vamos a llevar a un lugar, y los llevaron a un lugar, hermano, y allí llamaron a Estados Unidos y llegó un barco muy grandote, dice, y los metieron ahí y los llevaron a Estados Unidos. Pero ¿qué sucedió? Que estos hombres que iban con él eran inconversos. Y en ese mover se convirtieron a Cristo y ahora son pastores en Estados Unidos. Ahora, ¿vale la pena interceder? Sí, vale la pena interceder. El asunto es que la intercesión, hermano, es como la semilla que se siembra y se espera para ver la cosecha, para ver el fruto. Y eso es lo importante, que la iglesia aprenda a esperar, pero mientras espera sigue intercediendo. Entonces la fe es importante. De la misma manera, hermano, como la iglesia del principio intercedió para que Pedro fuera liberado, así hoy la iglesia debe moverse en ese mismo sentir de conseguir por medio de la fe, que es poder de Dios, sea visible las cosas, el testimonio. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en la intercesión de la iglesia se hizo visible en la vida de Pedro. Cuando nosotros intercedemos en lo secreto, dice la Biblia que Él hace en público las cosas, el Señor hace en público las cosas. Entonces la iglesia necesita la intercesión para que el poder de Dios sea visible. Óigame bien esto, sea visible. La iglesia es, hermano, la que ha sido dotada de todo el poder de lo alto. La Biblia habla en el libro de los Hechos y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta en potrerillos. Un aplauso al Señor esta noche. Vamos a ser testigos, pero un testigo con poder. Con poder. Ahora, segundo elemento, elementos básicos de la iglesia, hermano, es autoridad. La intercesión, la iglesia intercesora o que intercede, tiene autoridad, tiene obediencia, tiene fidelidad y tiene confianza. Oiga, cuatro elementos importantes de allí. Autoridad. La iglesia es la única que tiene autoridad sobre potestades, sobre principados. La iglesia es la única que puede poner quieto, hermano, las tinieblas. La iglesia es la única que puede hacer eso. De hecho, hermano, los gobiernos están buscando las iglesias por eso. ¿Entiende? Porque la iglesia es la única que tiene el poder. Porque el poder de la iglesia no es de la tierra, el poder de la iglesia es sobrenatural. Es del cielo. ¿Cuántos entienden eso? El poder de la iglesia es del cielo. Aunque toda autoridad, según Romanos 1, hermanos, Romanos 13, viene de parte de Dios. Pero la iglesia se le ha dotado de una autoridad espiritual.
La iglesia con intercesión, hermanos, se agencia de autoridad. Por eso, autoridad es importante, hermano, en la iglesia, la obediencia, la fidelidad y la confianza. La Biblia nos habla en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 1 al 10, nos habla, hermano, de un centurión. Oiga, ese centurión, hermano, nos muestra a nosotros la forma de cómo debe de moverse la iglesia. Lucas 7, y me gustó, hermano, este verso, y hasta lo marqué allí, pero queremos leerlo desde el versículo 1 al 10. Dice así, ¿ya lo tenemos? ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que vinieran y sanaran a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Mire, es digno. ¿Qué palabras esas de esos hombres, hermano? Es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, era un hombre de confianza, se había ganado la confianza del pueblo. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire qué tremendo, qué humildad de hombre este. No soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti. Oiga, ni me tuve por digno de ir a ti. Pero di la palabra y mi siervo, ¿qué dice allí? Dígalo duro, y mi siervo sanará. O sea, ¿quién es el que tiene que decir la palabra? La palabra no la tenemos que decir nosotros, tiene que decirla el Señor. Pero di la palabra y mi siervo sanará. ¿O será sano? Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Oiga, eso es lo que tiene que aprender la iglesia, que la iglesia tiene que estar bajo autoridad, la autoridad de Cristo. Y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Y a mis siervos, hace esto, y lo hacen. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué cosa? Tanta fe. Tanta fe. Verso 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Solo se dice la palabra y es hecho. ¿Entendemos eso? Esa es la fe. Que venga el pastor a orar, que venga Julano a orar, que venga el mismo Señor a orar. No, diga la palabra con fe y el Señor soltará su palabra y será hecho. Amén, ¿entendemos eso? Ahora, como son elementos importantes, la iglesia, hermanos, madura, deja de ser débil. ¿Entiende? Y se transforma en una entidad fuerte si aprende a someterse a la voluntad del Espíritu Santo. O sea que la iglesia debe de aprender a someterse a la voluntad del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. El Espíritu Santo, hermano, es el que fortalece a la iglesia, el que va guiando a la iglesia y le va diciendo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, al someterse la iglesia a la voluntad del Espíritu Santo, hermano, es una forma
de madurez. La iglesia va entrando en una maduración. Bien, ahora, en la iglesia obediente, el poder del Espíritu Santo se manifiesta en gran manera. Cuando una iglesia es obediente a la palabra, cuando una iglesia es obediente a las autoridades, cuando una iglesia es fiel al Señor, cuando una iglesia, hermano, confía en el Señor, es una iglesia que va entrando en un desarrollo fuerte, sólido, hermano, bien conciso. Es una iglesia, hermano, que se va manifestando en gran manera. El poder de Dios va empleándose a tal grado que es una iglesia que nadie la puede derribar. ¿Estamos entendiendo esto? La iglesia debe ser así. La iglesia, hermano, intercedora, la iglesia que intercede. Es una iglesia que forma, es una iglesia, hermano, que da su identidad, hermano, es fuerte. Miramos nosotros la iglesia al comienzo, hermano, era una iglesia fuerte. Una iglesia donde dice la Biblia que el Señor añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos. Y la iglesia, hermano, iba creciendo. Y el poder de Dios iba manifestándose en la iglesia a tal grado, hermano, que dice que aún la gente que practicaba las brujerías llevaba, hermano, los libros de magia negra, los libros de brujería, y los quemaban. Llevaban todo, hermano, todos sus maleficios, todos sus amuletos, los llevaban y los quemaban. Y aún aquel que se levantaba, hermano, que era falso, se notaba inmediatamente, como Simón el mago. Es la iglesia que intercede, porque tiene la fe, tiene los elementos básicos en la iglesia, que es la autoridad. La iglesia no debe de perder su autoridad ante las potestades. ¿Estamos entendiendo eso? La iglesia no debe de perder su autoridad. Y esa autoridad se mantiene, hermano, cuando hay una fidelidad al Señor. Cuando hay, hermano, una manera de santificación en su vida. La iglesia es una iglesia de poder, pero también hay obediencia. La iglesia no es absoluta. Es como la esposa, no es absoluta la esposa, tiene una cabeza, tiene una autoridad. ¿Entiende? La iglesia tiene una autoridad sobre ella, que es Cristo Jesús. Y la iglesia debe someterse a su autoridad, que es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Estamos entendiendo eso? La iglesia tiene autoridad y es obediente, tiene fidelidad, es fiel. ¿Qué otra cosa dijimos? Tiene confianza. Último punto, número 3. Otro aspecto que la iglesia debe tener para ser una iglesia intercesora, hermano, o que intercede, es ser misericordiosa. No debe de moverse con raquitez, con escasez, la misericordia dentro de la iglesia del Señor. La iglesia es misericordiosa, es amorosa, oiga, es amorosa. Lucas capítulo 10, verso 33. Nos habla de un samaritano. Dice que había un hombre en el camino que conducía de Jericó a Jerusalén. Había sido asaltado. ¿Ahí estamos? Había sido asaltado. Óigame bien esto. Dice que había pasado, mejor lo leemos para no estarle contando la historia yo. Mejor lo leemos allí. Capítulo 10, verso 33. Todo ese le habla. Dice desde el versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, cuyo
cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Al verlo, eso es lo que la iglesia debe de tener, misericordia. ¿Entiende? Al verlo fue movido a misericordia, acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de demás, yo te lo pagaré cuando regrese. Mire la actitud de una iglesia, hermano, que intercede. El samaritano. Esa es una figura muy importante. Vino de cerca y viéndolo fue movido a misericordia. Si el amor de Dios se desarrolla en nuestra vida, hermano, será más fácil caminar en ese sentido. Por eso, hermano, para ser una iglesia, para ser un cristiano intercedor, debe de haber amor hacia los demás. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Para ser una iglesia intercesora, debe de haber amor en la iglesia hacia los demás. Amor por el problema, amor por la necesidad. ¿Cuántas necesidades hay? Y la iglesia debe de interceder por esas necesidades. ¿Cuántas cosas se están moviendo, hermano? Y la iglesia debe de orar para esas cosas. ¿Por qué razón? Porque amar a los demás será una necesidad, no una obligación. Yo he oído versiones, hermano, de algunos hermanos que dicen: bueno, yo tengo que amarte porque tengo obligadamente que amarte. Te amo obligadamente. No. Cuando la iglesia es intercesora y se mueve, hermano, en la misericordia del Señor, el amar es una necesidad en ella. ¿Entiende? El amar al hermano es una necesidad. ¿Y qué es una necesidad? Algo, hermano, que apremia, algo que se siente, que hasta hacerlo se queda satisfecha la persona. Es como cuando usted tiene necesidad de alimentarse, su estómago, su tripa mayor le está pidiendo, y usted hace, hermano, y come. Cuando come ya se siente satisfecho, ya se siente lleno. La iglesia intercesora es, hermano, ama, pero no por una obligación, sino por una necesidad. Mire, hermano, la Biblia nos habla de Jesús. Dice que Jesús, cuando iba a Jerusalén, le dijo a sus discípulos: me es necesario pasar por Samaria. Mire, esa palabra, me es necesario, me agrada a mí al ver la actitud del Señor, porque en el Señor había una necesidad de pasar por Samaria. Y cuando se desvía, hermano, para entrar a Samaria, se encuentra en el pozo de Jacob. Cualquier hombre hubiera desechado a la samaritana. Oiga, cualquier hombre, por su conducta, por su currículo que tenía, ¿verdad? 5 maridos y el que tenía no era de ella. Pero el Señor dijo: me es necesario pasar por Samaria. Era, hermano, había una necesidad en él, porque sabía que en ese mismo instante que él iba a estar en el pozo de Jacob, la samaritana también. Había una cita, hermano, pero no una cita amorosa de la tierra, sino una cita que había sido programada en el reino de los cielos. Como la cita de esta noche con usted, ya fue programada en el reino de los cielos. Amén. Ahora, era una necesidad.
Ya no es una obligación. Ay, qué obligación. Tengo obligación en la iglesia. Tengo obligación de ir al culto. Ay, por obligación voy a ir para que no digan nada. No, 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 no. Venir a los cultos, venir a este lugar es una necesidad. Es un deseo, hermano, es una satisfacción. David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es una necesidad. El creyente, hermano, llega al punto de tener necesidad del Dios. Es una necesidad de la comunicación y la comunión, más que todo, la armonía entre los hermanos. Es una necesidad, hermano. Yo no sé si a usted le sucede, pero a uno le sucede. Es una necesidad verlo, hombre. ¿Entiende? Ya cuando no se mira por determinado tiempo a determinado hermano, dice uno, ¿y qué le habrá pasado al hermano? No sé si le ha sucedido a usted. Cuando ya días no mira a un hermano en la fe, dice, ya días no miro al hermano. ¿Qué es eso? Siente una necesidad de verlo. ¿Entiende? Mire, la semana pasada estuve en Comayagua. Tenía yo 20 y pico de años de no ver a una persona, un hermano. Había una necesidad en mí de verlo. Yo iba por verlo y nunca lo podía ver. Y cuando voy y estoy en la casa donde él sabe llegar, aparece después de tanto tiempo. ¿Cómo cree que se sintió mi corazón? Satisfecho, hermano, porque había una necesidad. ¿Y cómo cree que se sintió él? Mire, hermano, cuando él me miró, se sintió como que se había sacado la lotería, ¿eh? Y alegre, abrazándonos, y me llevó, y anduvimos hablando y platicando, ya los fuimos. Él se fue para su casa y yo me vine para acá, satisfechos. ¿Sabe por qué? Porque no era una obligación, era una necesidad. Cuando venimos a la iglesia por una necesidad, entonces el Señor suple nuestras necesidades. Dice la Biblia que Él suple todas nuestras necesidades. ¿Estamos entendiendo? Así que si usted vino esta noche como un necesitado del Señor, sea suplida su necesidad en el nombre de Jesús. Pero si vino con, ay, voy a ir por obligación, ya no. Mejor es venir por necesidad, ¿eh? Porque los necesitados son los que se acercan al Señor. Los necesitados siempre andaban con el Señor, siempre buscaban al Señor. Bien, como el tiempo se me fue, y yo quiero terminar esta noche. El amor, oiga, el amor es importante. El amor es el vínculo perfecto, dice la Biblia, que nos identifica como verdaderos discípulos del Señor. La iglesia, hermano, se caracteriza por amor, por el amor de Dios en ella. Por amor se entregó el Señor. Por amor nosotros, hermano, vamos a serle fieles al Señor. Por amor, hermano, nosotros vamos a aceptar autoridad sobre nosotros. Por amor la iglesia se somete a la autoridad. Por eso el amor es el vínculo perfecto que nos identifica como verdaderos discípulos de Cristo. Una iglesia que intercede es una iglesia que ama. Por eso ahí se miden los niveles de amor. No se miden los niveles de amor en expresión de amor. Ay, te amo. ¿Entiende? Sino demostrándolo. Jesús demostró su nivel de amor. Más que todo, el Padre, ¿verdad? Demostró su nivel de amor dando a su Hijo por cada uno de nosotros. La mejor demostración de amor que tuvo el Dios es haber entregado a su Hijo en una cruz para que nosotros viviéramos. Ahora nosotros vamos a demostrarle al Señor que le amamos entregándonos nosotros a Él en obediencia y en sacrificio vivo y santo, dice la palabra del Señor. Amén. ¿Cuál fue el resultado de la intercesión entonces?
de la iglesia. Volvamos otra vez a Hechos capítulo 12. Fue un resultado de la intercesión, la liberación sobrenatural de Pedro en la cárcel.